Bueno, aquí estamos en una reserva que se llama Mashpichungo, en la parroquia de Pacto. Y cuando nosotros llegamos encontramos que toda la parte baja de la finca estaba como esto, que son unos potreros abandonados. Entonces más o menos hace unos 25 años llegó a esta zona de acá del noroccidente de Pichincha la empresa maderera Endesa Botrosa. Y ellos estaban haciendo extracción de madera y cortaron bastante todo lo que eran unas selvas de bosque primario. Y a partir de eso los campesinos empezaron a llegar aquí y empezaron también a seguir tumbando la montaña. Y la empresa les hizo como un tipo de intercambio de lo que era el camino que la gente necesitaba en ese entonces por la madera que antes había aquí un bosque primario. Fue un intercambio un poco dependiendo de cómo se lo analice, de un lado bueno para unos, de un lado malo para otros, pero así se dieron las cosas y con el tiempo, pues siendo esta una zona muy lluviosa acá, como se ve la humedad en el ambiente, que ha estado lloviendo, entonces la gente se dedicó a poner potreros y vacas. Antes era muy diferente, ahora está más flojo, luego vamos a poder ver en otros lugares, pero antes esto no era tierra, sino era barro, y cuando llegamos el barro se iba hasta la mitad de la bota, porque piensen en las patas de los animales pesados 300, 400 kilos o más, lo que hacían era arriba barro, pero abajo estaban compactando, así que se va como compactando y se va quedando como piedra. Con el pasar de los años, este tipo de situación lleva a la degradación continua. Los pastos ya no son tan buenos, las vacas ya no cargan suficiente carne, suficiente leche, entonces ya se decide más bien abandonar. Un poco con las ramas. Aquí había un potrero donde andaban 50, 100 vacas hace alrededor de unos 3 años y medio. Nosotros se nos ocurrió trabajar con este sistema que es la forestería análoga, con los que también se llaman sistemas agroforestales diversificados, en el cual se siembran plantas que son de la parte baja del bosque, plantas que son de la parte alta. Entonces acá los cacaos serían las de la parte baja. Más allá en esta línea de acá se puede ver algún frutal que sería la pera china. También tenemos en el medio diferentes cítricos, papayas. Atrás está también una mandarina, por allá hay naranjas. Y estas van mezcladas en la mitad porque ellos van a hacer lo de la parte media. Pero viendo en esta dirección también hacia allá se pueden ver las plantas de plátano altas, que son muy importantes para dar la sombra inicial para el cacao. Pero no todas estas plantas llegaron aquí al mismo tiempo, ¿no? Inicialmente, para tratar de competir con el pasto y en el tema de la agricultura orgánica, no se usa ningún tipo de herbicida, sino que lo que se hace es que se siembran unas semillas de unas plantas que se llaman coberturas. Ahorita ya no las tenemos porque ellas salieron de acá, porque ellas están cuando el sistema está bien joven y entra mucha luz, pero ahora ya hay una sombra que no les permite estar mucho, entonces ya salieron. Pero esas plantas son pequeñas, bajas, como rastreras, y tienen hojas anchas y le van tapando y le van compitiendo al pasto. Entonces inicialmente los cacaos fueron sembrados a 4 por 4 metros, que es un distanciamiento mucho más abierto, mucho más cómodo para las plantas, porque generalmente las siembran a 3 por 3 o a 2.5 metros por 2.5 metros, pero eso es muy denso y no permite asociar con otros cultivos. Esta plantita es un abono verde. Básicamente nosotros cortamos con el machete. Así se ven las marcas acá de lo que se ha cortado aquí en las ramas, ¿sí? Y esta planta le colocamos justamente como se ve aquí, todas las hojas, todo acá en la base del cacao. Entonces aquí las hojas poco a poco se van descomponiendo y van volviendo a ser parte del suelo que está en recuperación. Y aquí los mismos tronquitos de las ramas ya tienen honguitos blancos, microorganismos que como los que se ven dentro del bosque ayudan a la descomposición de la materia orgánica, y en este caso también ayudan a que aquí poco a poco vayan colonizando diferentes microorganismos y macroorganismos, la descomposición de la materia orgánica, la biomasa, y también le protege a la corona o a la base del cacao de que no suban muchas plantas, muchas hierbas. Aquí todavía queda una que se le saca, le hace a un lado nomás, y ahí están, ven, honguitos, justamente lo que estábamos hablando, que son los descomponedores de la materia orgánica para generar un ciclo de nutrientes, o sea que ellos vayan volviendo a regresar al suelo, el suelo son absorbidos por las plantas, se transforman en materia vegetal, luego caen como hojas, como las del cacao, o ramas como las de este abono verde,
Lo bueno de este abono verde es que uno puede podar 2 o 3 veces al año y él vuelve a retoñar. Y estas son las hojitas frescas que están acá. Después de unos 2 o 3 meses tenemos suficientes hojas y volvemos a hacer lo mismo. Aquí en Ecuador le llaman la yuca de ratón. Esta planta uno continuamente le está poniendo ahí. No tiene que comprar ningún tipo de fertilizante químico. Esto es agricultura orgánica, entonces no se utilizan. Y para eso hay esta alternativa que es muy fácil de reproducir. Usted corta una rama que está leñosa y lo entierra en el suelo, enraiza directo y ya empieza a crecer. Otra ventaja es que no solo nos sirve lo que está arriba cuando uno lo pone en la base del cacao, sino que también nos sirve lo que está abajo. Todas las plantas tienen más o menos la misma copa que tienen para arriba, una tercera o un 50% una copa que tienen para abajo. Y esa copa es la copa de las raíces. Entonces cuando uno hace un descope o cuando uno corta acá arriba, también está podando abajo. Y abajo esta planta, la madre del cacao, que se llama así porque la sembraban los mayas y los aztecas con el cacao. Cuando uno poda arriba, se autopoda abajo y en las raíces tiene unas bacterias nitrificantes que ayudan al suelo a darle fertilidad. Entonces cada vez que podamos también estamos fertilizando abajo. Porque el suelo no es solamente arriba, ¿no? Es varias capas y tiene que irse recuperando y tiene que estar con bastante vitalidad todas las capas, no solamente encimita, ¿no? Hay diferentes como franjas o horizontes que se llaman a veces, desde arriba, más abajo y hasta más abajo. Entonces el cacao ahí va a tener su comida y esta planta le da unas 2, 3 o hasta 4 veces al año su abono verde. Vamos por acá para ver otra de las plantas que está asociada con el cacao. Por aquí tenemos un palmito que fue cortado. El palmito es una especie nativa también que se siembra en la zona, pero en la zona se le siembra generalmente en monocultivo. Y eso tiene ciertas repercusiones sobre el ambiente, sobre la gente, tanto el productor como el consumidor, porque en monocultivo generalmente lleva muchos agroquímicos para fertilización principalmente, pero también lleva agroquímicos que se utilizan para manejo de enfermedades, como es un tipo de escarabajo que le llaman el picudo. Sin embargo, no solamente eso, sino que también para a veces controlar las malas hierbas, que son mal llamadas malas hierbas, se usa herbicida también. Y aquí como llueve tanto, entonces eso se lava y se va para a otros suelos, a otras aguas, y a veces la gente sin querer también está percibiendo eso, ya sea cuando trabaja con este cultivo o cuando ingiere este cultivo como un producto ya elaborado. Pero acá le manejamos orgánico, entonces ahí no importa que crezcan las hierbas, se le poda y está tan vital que vuelve él a salir. Aquí están volviendo a salir las hojas y aquí podemos ver unos tallos que son mucho más avanzados en edad, más grandes, que son como estos tallos que están acá. Estos son tallos ya de corte, que generalmente en las plantaciones de palmito tienden a ser más pequeños, más flacos, porque los suelos ya están agotados. Sin embargo, esta planta se asocia muy bien con el cacao porque ella puede crecer bien en el centro de las plantas de cacao. Uno puede podar las hojas y las hojas también las puede poner como materia viva en el suelo para que se vaya formando como abono, para que el cacao pueda ir, por ejemplo, llenando el fruto y madurando, como se pueden ver ahí en esas mazorcas de cacao. Desde aquí vamos a ir caminando para ir a una zona donde está más avanzado el cultivo. Bueno, acá se puede ver los cacaos igual, están sembrados un distanciamiento de las plantas a 4x4. Los abonos verdes que están ya un poquito más brotados. Los abonos verdes son leguminosas, eso quiere decir que son de la familia del frijol y de la haba. Si uno le ve la hojita se parece hasta un poco. Y si pudiéramos olerle, cuando rompemos un poco las hojas, huele un poco como a maní. Es el olor como de maní o como de las arvejas, digamos. Y luego aquí se puede ver la producción que tenemos. Ahí hay hojas ya un poco más descompuestas, ramas. En la producción que nosotros cosechamos acá en esta reserva, en esta finca, cada 15 días, ¿no? Entonces salen más o menos 8 o 10 cacaos de cada planta. Aquí han venido técnicos de diferentes partes del país. El día de ayer estuvieron de Morona, Santiago, y se sorprendieron que no había nada de enfermedades y que estaba tan sano el cacao y una producción tan buena. Aquí tenemos un arbolito, está todavía joven, tiene 4 años. Este es un achotillo. Achotillo es una fruta que vino del Asia, pero que se está haciendo común y ya se comercializa en ciertos mercados del Ecuador, especialmente en el oriente, pero un poco también hacia la costa.
Ya el próximo año, generalmente a los 4 o 5 años, ya carga por primera vez frutos, que el bosque tiene como diferentes capas, diferentes pisos, podríamos hablar. Entonces el cacao aquí está en el piso bajo, en el piso 1, este sería como del piso 2, y con el tiempo algunos, como otros que vamos a ver, ya se van a hacer del piso 3. Entonces al tener 3 estratos, ahí se hace un bosque análogo, porque es un bosque que refleja y asemeja la estructura del bosque. Y eso hace que entren los animales nativos a estas plantaciones y que pasen por acá y coman insectos y que coman entre ellos y coman un poco también de las frutas, pero que mantengan una población estable de todos los animales que viven acá, de forma que pueda ser productivo, pero que no sea perjudicial para la principal producción que se está buscando, en este caso el cacao. Estas son las guayabas agrias, o también le dicen guayaba de Santa Rosa, descubierta en el bosque nativo acá, y es rica para comer en jugos. Entonces, ¿qué es lo bueno de esta diversificación? Hemos visto 2, 3 ejemplos que van cultivo asociado al cacao. Lo bueno es que uno no depende solamente del cacao, en esos sistemas uno también se sirve de estos frutos para autoconsumo, para una soberanía alimentaria, pero también para vender o intercambiar en mercados, con los vecinos, cuando alguien necesita algo. Si uno puede tener un poquito extra, tal vez en algún momento puede bajar un poco el precio del cacao, entonces tienes entradas que también no depende solo de un cultivo. En total, en toda la finca hay más o menos 150 ya diferentes plantas comestibles. Entonces la idea es poco a poco ir aumentando esa diversidad, ¿no? Y poco a poco, entre más diversidad hay, pues hay que pensar en que es como la dieta del ser humano, ¿no? Entre más cosas comes, mejor estado físico tienes, porque estás activo, tienes más alimentos que te alimentan no solo el estómago, sino el cerebro. Tienes una dieta más balanceada, puedes pensar mejor, puedes tomar mejores decisiones. El mismo sistema, si estas hojas o estas frutas caen al suelo, aportan ciertos nutrientes que son diferentes a lo que aporta el palmito, que es diferente a lo que aporta los achotillos, que es diferente a lo que aporta el cacao. Entonces cada uno va poniéndole a esa receta mágica diferentes elementos que ayudan a que cada vez haya mayor fertilidad. Y eso es lo chévere de los bosques análogos, porque buscan justamente eso, restaurar la fertilidad del suelo, dar soberanía alimentaria y permitir también un espacio donde puedan convivir las plantas de cultivo humano con las especies de flora y fauna nativa, ¿no? Como esta que sería una de flora nativa, pero también hay fauna como los pájaros que ya han anidado en algunos de estos árboles y algunos de los que pasan por acá. Este es un buen ejemplo de lo que es un cacao nacional o un cacao que le diríamos fino de aroma o criollo. El cacao se va a distinguir por su color y yo quería mostrarles que acá la forma en que lo hacemos es que cada 15 días venimos y cosechamos en la plantación solo los que están maduros para garantizar un producto de calidad, no los que están verdes ni los que están pasados de maduro, pero como cosechamos cada 15 días podemos regular bastante eso. Aquí están las cáscaras del cacao, lo cortamos a los dos lados con cuidado de no dañar las semillas, las dos puntas, y luego con la parte de atrás del machete suave por un lado, por otro lado, luego lo abrimos y ahí encontramos lo que es el cacao, las semillas de cacao cubiertas de una pulpa blanca, que esa pulpa es deliciosa, exquisita, que es lo que nosotros utilizamos también para hacer el relleno de una de nuestras barras de chocolate, que es la barra que tiene néctar o pulpa de cacao adentro. A la gente que ha visitado fincas y que ha ido y que ha podido probar, es riquísimo. Y esto es lo que distingue y hace que el cacao nacional sea reconocido a nivel mundial como el mejor cacao. Tiene mucho aroma y mucho sabor. Después ya la semilla, nosotros le llevamos a fermentar. Es un proceso que se da después, el secado y luego el procesamiento. Antes, en el pasado, mucha gente lo que hacía en las plantaciones era colectar todos los frutos y llevárselos a un lugar bajo de un techo, y en la tarde, al final del día, pasar abriendo cacaos ahí toda la tarde, y terminaban con un montón de cáscaras en una montaña atrás de este lugar de que terminaban. Pero se han hecho estudios y se ha descubierto que el agüita que se colecta acá en las cáscaras es el principal hábitat donde se reproduce la mosquita que poliniza el cacao. Entonces por eso es tan importante que dejemos las cáscaras dentro de la plantación, porque no solamente se está reproduciendo ahí la mosquita que poliniza,
sino que entre más cáscaras y más lugares para reproducirse van a haber más polinizadores. Entonces por ende va a aumentar la producción de cacao. Y al mismo tiempo, con el pasar de los días, estas cáscaras, como van a ir viendo acá, se van a ir poco a poco integrando. Aquí podemos ver, van haciendo suelo, se van volviendo a ser parte de lo que es la fertilidad del suelo. Ahí se van descomponiendo poco a poco y ya van haciendo suelo. Viendo las cáscaras de los cacaos, y pues si nos fijamos con suficiente atención podemos ver que hay diferencias, ¿no? Esta es mucho más lisa, o sea que no tiene casi muchas protuberancias como esta, ¿sí? Ven que diferente. En este caso aquí se ve que hay más profundidad en estos canales que hay en lo que a veces le llaman las costillas de la mazorca del cacao. Tenemos más opacos, tenemos unos más brillosos, que es como algo intermedio. Tenemos uno que es un poco diferente, que el color cuando está maduro se queda así, no es tan brilloso, y que son como más pegadas las líneas, un poco más abultados. Tenemos unas mazorcas que tienen un color café, como un poco de chocolate. Tenemos estas que son de cáscara bien delgadita, bastante brillosas también. Unas intermedias entre amarillo y naranja, unas más lisas, más alargadas, unas que son más cortitas, unas bien pequeñitas. Y aquí solo una pequeña muestra de unos 6, 8 diferentes formas de las mazorcas, pero en la plantación hemos registrado más de 30 variedades de cacaos nacionales o cacaos finos o cacaos de aroma que le dicen. La historia del cacao es que salió de la Amazonía y cruzó hacia el Pacífico, pero no salió una sola vez, sino que salió muchas veces, y los cacaos se fueron adaptando a diferentes climas, diferentes suelos, y fueron reflejando en sus adaptaciones diferentes formas de las mazorcas del cacao. A través del tiempo, y ya cuando se empezó a utilizar el cacao para hacer el chocolate, eso fue lo que se descubrió que le daba la singularidad, la particularidad al cacao nacional, al cacao que se hizo famoso a nivel mundial, que es la diversidad de formas. Al mezclarlas y hacer un chocolate con tanta diversidad, le da también diversidad de sabor, diversidad de olor. Pero aunque aquí está esta gran riqueza, esto es lo que está en peligro también, porque estas variedades están siendo desplazadas por una sola, que es la que se produce en monocultivo, que es de gran escala, que es una mazorca grande, roja, que es muy productiva, pero no tiene calidad. Las semillas, las almendras del cacao, son muchísimo menos, una tercera parte tal vez, en lo que sería calidad en aroma y sabor comparada al del nacional. Dichosamente los pequeños productores y los campesinos y campesinas han sido los que han salvado estas diferentes variedades, y nosotros hemos podido trabajar con gente de Puerto Quito, de una asociación que se llama Nueva Esperanza, y ellos nos han facilitado el material para poder reproducir estas variedades que vinieron con los primeros colonos que llegaron acá al noroccidente de Pichincha, de provincias como Guayas, Esmeraldas, provincias de Los Ríos, de diferentes partes del Ecuador hacia la costa, y algún material que también vino desde el oriente. Entonces estamos aquí justamente reproduciéndolas y también fomentando que se reproduzcan, que lleven a otras fincas para que se mantenga la diversidad del cacao nacional. Me siento contento de estar acá, compartiendo con todas estas plantas, con todos los animales, con todas las personas que vienen a ver de este proceso, que es un proceso generador de vida. Estos sistemas de los bosques análogos o los bosques de comida o comestibles son sostenibles porque no dependen de insumos externos, y a través del tiempo más bien son autosuficientes ellos mismos, con las hojas, con las ramas, con los insectos que vienen, con los pájaros que traen semillas, con lo que germina acá, con lo que nace, crece, se reproduce y muere dentro de este sistema. Se va abonando el suelo, se va teniendo la fertilidad, pero también es sostenible para los que vivimos acá, tanto las floras y las faunas nativas, los animales y las plantas, pero nosotros que somos los usuarios directos, ¿no? Como los seres humanos. Entonces es sostenible hoy, mañana y para siempre. En cambio de los sistemas de producción convencional, que son productivos y sostenibles solamente por un lapso de tiempo muy corto, tal vez unos 5 o 10 años, y luego quedan los suelos degradados y las aguas contaminadas y la gente tiene que irse a otro lugar. Nunca con la agricultura convencional, con agroquímicos, vas a tener un producto sano, no solamente para el que produce, sino para el que consume y también para el ambiente, porque la mayoría de agricultura convencional no toma en cuenta eso, no toma en cuenta las externalidades
que produces mucho en poco tiempo, pero solo de una cosa, y lo que estás produciendo es de mala calidad y al mismo tiempo estás contaminando. Mientras que lo que nosotros proponemos es que más personas produzcan orgánicamente, natural, que produzcan más cosas y que haya mayor beneficio para el productor, para el consumidor y asimismo para el ambiente, porque se cuida y se protege la tierra, el agua, las especies de flora y fauna nativas y nuestra propia especie. Es una ecología o un desarrollo a escala humana, más que una forma, digamos, tradicional de la que se maneja hoy en día, de una economía desarrollista que más bien lo que está haciendo es acabando con nuestro planeta. Me motivé demasiado. Es una respuesta muy clara de que sí se puede producir sosteniblemente. El cacao hoy en día tiene un mercado a nivel mundial enorme y estamos tratando de aprovechar esa oportunidad para hacer conservación y producir conservando y conservar para producir.